Bueno, entonces para continuar la actividad evaluada, la solución, vamos a pasar a la pregunta 2. Ya, aquí nos piden preguntar una función que codifique las palabras de un mensaje, ya que va a tener este formato. Cada palabra dice viene seguida de un carácter de gato o hashtag y luego su respectivo desplazamiento, ¿ya? El cual puede ser, o bueno, de hecho siempre va a ser un número entero entre 1 y 9, ¿ya? Y bueno, esos números incluidos también. Las palabras contendrán solamente letras minúsculas, sin tildes. Al final del texto dice que no hay punto y coma, ya, eso es siempre un buen hint que nos dan en el enunciado. Y hay que considerar que no se sabe la cantidad de palabras que contiene el texto. Ya, o sea, no podemos como asumir que siempre va a haber una palabra o tres. Tiene que ser un programa que funcione para cualquier largo de string, digamos, en el fondo. Entonces tenemos que implementar la función codificar, que recibe como parámetro un string con el formato escrito, que es texto. ¿Ya? Cuando les pidan esto, traten de hacerlo tal cual. Onda, el mismo nombre de función y el mismo nombre de parámetro. ¿Ya? Si es que no les piden como algo explícito, ahí le pueden poner el nombre que quieran y el nombre de parámetros que quieran también. Pero si es que le dan un como modelo para escribir la función, tienen que hacerlo tal cual, ¿ya? La función tiene que retornar un nuevo string que contenga la codificación de cada una de las palabras del texto de entrada. Si el texto contiene más de una palabra, tienen que concatenarse en el mismo orden que está en el string, separadas por un espacio en blanco. Ya como podemos ver aquí en el segundo ejemplo. ¿Sí? Acá está hola con desplazamiento, mundo con desplazamiento. Entonces este es hola con desplazamiento 3 y este mundo con desplazamiento 2. ¿Ya? Y hay un espacio en blanco. Y como nota nos piden utilizar la función de la pregunta 1, ¿ya? Que acá nos dicen que hay que descargar de aula el archivo que contiene el código de esta función e implementar ahí la nueva función. Entonces, como nos pedían que podemos utilizar la función de la pregunta 1, ya ustedes en su hoja de desarrollo probablemente no tengan que volver a escribir esta función, simplemente asumen que ya existe, ¿ya? Eso para que no tengan que perder tanto tiempo en reescribir una función que ya está hecha. Entonces, antes de escribir el código, vamos a ver cómo podemos darle solución a este problema o a este tipo de problemas. Como vimos en el ejercicio chiquito de los tweets, ya va a ser algo muy similar a lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer entonces es recorrer toda esta parte del string hasta encontrar un punto y coma, ¿ya? Si yo veo un punto y coma, entonces voy a digamos como manipular esta partecita de acá. Ya lo mismo, bueno, después vamos a pasar a la otra parte. Entonces aquí yo voy a tener como un, no sé, un S2, por decirles algo, para que se hagan una idea. Y este S2 va a representar este trocito de string. Este trocito de string yo lo que voy a hacer es recorrerlo. Vamos a cambiar el color. Bueno, este por acá. Recorrerlo o quizás no hace falta recorrerlo, pero sí voy a preocuparme de sacar la palabra 1 que llega hasta el hashtag, y sabiendo dónde está el hashtag voy a poder también sacar el desplazamiento 1, ¿ya? Entonces, como yo ya tengo el desplazamiento, este desplazamiento tengo que castearlo a un número entero, ya, porque estoy revisando un string, ya tengo que castearlo a un número entero. Ahí sí. Y a palabra, para aplicarle la función desplazar, que es la función de la pregunta 1, tengo que recorrer esa palabra letra por letra o carácter por carácter. Así que a esta palabra de acá tengo que hacerle un for, ¿ya? O puede ser también con un ciclo while, pero es más rápido iterarlo con un for. Y dentro de este for aplicarle la función desplazar, ya la función de la pregunta 1, voy a llamarlo como F1, ¿ya? Cuando yo tenga la palabra desplazada, voy a almacenarla en una variable, por ejemplo, resultado, y al final de esa palabra le voy a concatenar un espacio en blanco, ¿ya? Esto que va a hacer que, aunque yo tenga una palabra, ¿cierto? En este caso una palabra y un desplazamiento, me va a mostrar solamente una palabra desplazada que en el fondo va a tener un espacio en blanco acá al final, que claro, acá no se va a ver, ¿ya? Porque es un espacio en blanco. Pero cuando tenga más de una palabra, este espacio en blanco sí se va a notar, ¿ya? O sea que yo, a pesar de que haya una palabra, también estoy agregando un espacio, solo que no se va a ver. Y eso me va a asegurar de que cuando haya más palabras, va a notarse ese espacio, ¿ya? Y nunca va a faltar uno. Esa es la idea entonces, es separar los, digamos, como trozos más grandes por punto y coma, ¿ya?
aquí y aquí, que pueden haber muchos más, ¿ya? Este es un caso particular solamente para dar la idea. Y después, a cada trozo grande, lo que voy a hacer es separar la parte de la palabra y la parte del desplazamiento, ¿ya? Separar la parte de la palabra y la parte del desplazamiento. Disculpen que quede un poco chueco lo que encierro, pero igual es para hacerlo un poquito más rápido y no quede tan largo el video. Entonces, a la parte del desplazamiento tengo que castearlo a un número entero, ¿ya? Y acá también, la parte del desplazamiento lo casteo a un número entero. ¿Por qué? Porque es un string, que es un número en formato string, entonces tengo que castearlo para poder usar la función de la pregunta 1. Y a la palabra le aplico la función de la pregunta 1 dentro de un ciclo for, ¿ya? Acá le hago el ciclo for y dentro le hago la función f1. Y este resultado lo almaceno en una variable que puede llamarse resultado o el nombre que quieran, ¿ya? Pero en este caso vamos a llamarlo resultado. Y esta palabra también. Entonces, si se dan cuenta, todas estas como operaciones que tenemos que hacer o la forma de manipular el string, tenemos que hacerlo dentro de un ciclo, ¿ya? Todo esto dentro de un ciclo. Y la parte, digamos, como rosadita, también tenemos que hacerlo dentro de otro ciclo, ¿ya? Porque va a ser para poder sacar la palabra o separar, digamos, la parte del hashtag, ¿ya? Entonces, esta es la idea en general. Entonces, una vez que entendamos la idea general, el cómo resolver o llegar a resolver el problema, nosotros recién vamos a meter el código, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos que considerar que el string completo no va a tener un punto y coma al final, que de hecho nos dicen acá en el enunciado que al final, acá, el texto no hay punto y coma, ¿ya? Por lo tanto tenemos que agregárselo porque nosotros vamos a separar en primer lugar por punto y coma. Tenemos que ver bien eso, en qué carácter vamos a cortar digamos, el substring más grande, ya el trocito más grande. Entonces, en este caso, vamos a hacer texto más igual punto y coma. Ahí sí, ¿ya? Después, después voy a crear la variable donde yo voy a guardar los resultados. En este caso voy a poner res, ¿ya? Y entonces ahora voy a hacer el ciclo while, que va a ser, esto es 0, y ahora sí. Ya, este while va a ser el que estaba en color en naranja, ya, que va a ser el que me va a permitir separar la palabra por punto y coma. Entonces aquí dentro del while yo pregunto si es que el string en la posición ahí sí, en la posición i es un punto y coma. Si es un punto y coma, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Íbamos a tomar una parte que era de palabra y otra parte que era de desplazamiento, ya, en base al hashtag o al gato, ya. Entonces aquí yo voy a crear una variable que se llama auxiliar, o de hecho puede llamarse como palabra, pero yo en este caso voy a hacerlo como auxiliar, que va a ser el string desde el inicio, digamos, desde la posición 0, que puede ser como, podemos no ponerlo, pero en este caso lo voy a poner porque vamos a hacer algo, hasta la posición i, ¿ya? ¿Por qué? Porque el i va a ser el punto y coma, ¿ya? Recordemos que si yo estoy en la posición i acá, considero al final 1 antes de ese i, ¿ya? 1 antes de esa posición. Entonces por eso quiero llegar hasta el i. Entonces ahora, como se supone que en auxiliar estoy guardando las partes rosadas, o sea, tanto la palabra como el desplazamiento con el hashtag, lo que hago yo es hacer otro ciclo que me recorra esta variable auxiliar, ¿ya? Que es donde está la palabra y el desplazamiento separados por el gato o por el hashtag. Entonces acá me pregunto lo mismo: si es que auxiliar en la posición j es un gato o hashtag, como le quieren llamar, lo que voy a hacer ahora es guardar una variable o crear una variable que almacene la palabra, que en este caso va a ser auxiliar, desde la posición 0 hasta la posición j, ya que j, recordemos que es el hashtag, en este caso si es que lo encuentran, y va a considerar 1 antes del hashtag, no va a considerar el hashtag, ya, por favor recuerden eso. Y vamos a sacar el desplazamiento entonces, que va a ser la posición j más 1, porque el desplazamiento
es justo inmediatamente después del hashtag, ¿ya? Por eso J más 1, hasta el final, hasta el fin de los tiempos, ¿ya? Que en este caso va a ser hasta acá, ¿cierto? Va a tomar esa parte acá. Ya, yo tengo mi palabra y mi desplazamiento. Entonces, dijimos que para aplicar el desplazamiento o la función desplazar a la palabra, tenemos que hacerlo dentro de un ciclo for, porque esta función de acá arriba, de la pregunta 1, o del ejercicio 1, considera un string letra por letra. Por eso tenemos que hacerlo en un ciclo for. Puede ser un ciclo while, pero hacer otro ciclo while un poco más engorroso quizás. Entonces yo pongo for letra en palabra. Lo que hago yo es hacer acá, por ejemplo, guardar en resultado, que es la variable que creamos acá arriba. Voy a guardar ¿qué cosa? Lo que me arroje la función desplazar con el parámetro de letra, que cada letra que estoy recorriendo de palabra, coma desplazamiento, ¿ya? Y al final, como se supone que yo le tengo que agregar un espacio, aquí voy a hacer un res más igual espacio, ¿ya? ¿Por qué el espacio no lo pongo acá, por ejemplo? Porque si yo hago esto, me va a poner un espacio por cada letra que encuentre, entonces va a quedar feo. Va a ser como A, espacio, B, espacio, y va a quedar feo. Y en realidad no es lo que nos pide. Ya por eso lo agrego al final. Entonces, se supone que aquí ya tenemos la palabra desplazar, ¿ya? Y lo que hacemos acá es incrementar el J para que el ciclo while pueda cerrar, y aquí incrementar el I. Ya, ahora, si yo pongo solamente acá en este trozo del string, desde la posición 0 hasta el I, ¿ya? Lo que va a pasar es que siempre voy a mirar esta parte, siempre voy a mirar esto. Entonces, para hacerlo avanzar, lo que yo puedo hacer es crear otra variable que se llame, por ejemplo, inicio, que parta en 0, ahí. Entonces aquí, en vez de 0 le pongo inicio, ahí sí, y acá, cuando ya vaya a terminar este while de acá adentro, a inicio lo actualizo por un valor que sea i más 1, ¿ya? ¿Por qué i más 1? Veamos, voy a borrar acá para no tener tantas rayas. Ya, ¿por qué i más 1? Porque el primer i, o sea, el primer punto y coma lo voy a encontrar ahí, ¿cierto? Y voy a rescatar eso. Entonces acá va a estar el i, en el punto y coma. Y yo lo que quiero con el inicio es que después me tome el i más 1, que va a ser acá. Ese va a ser el i más 1, el que sigue después. Y como es un ciclo, va a ser i más 1, va a recoger la segunda parte. Después, cuando termine esa parte, va a ser otro i más 1 y va a ser la tercera parte. Y así sucesivamente hasta que termine el largo del string, ¿ya? Que es este ciclo de acá. Entonces, de esa forma estamos rescatando cada parte del string por puntos y comas. Y después esas partes chiquitas, digamos, las separamos nuevamente por el hashtag, ya que es lo que nos interesa. ¿Es obligatoriamente hacerlo con un while? Bajo mi punto de vista no, puede hacerse de otra forma, quizás con un ciclo for o quizás directamente haciendo esta separación de acá. Pero yo lo hago con un while porque me hace sentir como más seguro de que estoy separando las cosas, ¿ya? Recuerden que para estos problemas nunca hay una solución como absoluta, sino que pueden haber varias soluciones. Entonces al final, en teoría, yo ya tengo el res almacenado y lo que puedo hacer yo acá es retornar ese resultado en el fondo, ¿ya? Y si no me equivoco, no falta nada más. Ya, y como vemos, aquí nos arroja el mismo resultado y para el segundo ejemplo ya de funcionar, ¿ya? Entonces vamos a copiarlo acá y ejecutamos de nuevo. Ahí nos arroja Febe y esta cosa rara con el espacio, ya, porque recuerden que aquí al final también se está agregando un espacio, solo que no se ve, pero acá nos arroja el resultado bien, ya. Entonces claro, ahí habían errores porque yo me había equivocado nomás, me había olvidado de castear esto a tipo entero, ya el desplazamiento, y de que claro, en realidad esto se llama texto, yo lo puse como string porque me había quedado con la idea anterior. Pero eso sería una posible solución para la pregunta 2 de la actividad evaluada. ¿Puede haber otra? Sí. ¿Puede ser un poquito más simple? Tal vez. ¿Ya? Les dejo de tarea eso para que ustedes vean cómo se puede hacer en pocas líneas, o en menos líneas en realidad, este ejercicio, ¿ya? Pero eso era una solución. Así que cualquier duda que tengan respecto a esto, me las pueden mandar al correo o al Discord.